Hola, ¿cómo están? Les habla el profesor William Mora. En ese momento voy a tratar un tema y es acerca del aborto. Yo ya había hablado del tema, pero desafortunadamente el video que hice anteriormente pues quedó con bastante ruido y la mayoría me dijeron que se escuchaba muy mal y no se entendía nada. Por este motivo obviamente repito nuevamente este, este documento. Primero que todo vamos a analizar lo que es el derecho canónico. Se dice que el aborto está regulado principalmente en el Canon 1398 del Código de Derecho Canónico del año de 1983. Este canon establece la pena de excomunión, lo que se conoce como latae sententiae, para quien procura el aborto, si éste se produce. El canon del 1398, quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión, conocida como latae sententiae. Es importante entender que la excomunión latae sententiae significa que la pena se aplica de manera automática, en el mismo momento en que se comete el delito, sin necesidad de un juicio o una sentencia formal. Sin embargo, para que esta pena sea válida, la persona debe ser mayor de 16 años y ser plenamente consciente de la acción y la pena que conlleva. Además de este canon, hay otras secciones del derecho canónico que se relacionan con el tema, como el canon 1323 y el canon 1324, que especifican circunstancias que pueden disminuir o anular la culpa. La remisión de esta pena está reservada al obispo o al ordinario del lugar, aunque en algunos casos ciertos sacerdotes pueden tener la facultad para absorberla. En resumen, la normativa específica que establece la pena de excomunión por aborto se encuentra en el canon 1398. Ahorita vamos a analizar qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Esto lo hago obviamente por una inquietud que me dejó un sacerdote. Como profesor, pues obviamente yo ando escuchando constantemente estos temas y me fue interesando poco a poco hasta el momento de llegarlo a investigar en la internet. Y este es el resumen que tengo de cada uno de ellos. Vamos a ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Sí, el Catecismo de la Iglesia Católica es claro al respecto y reafirma la postura de la Iglesia sobre el aborto y la excomunión. El Catecismo de la Iglesia Católica, conocido como CIC, establece que el aborto es un crimen grave. El CIC, o Catecismo de la Iglesia Católica, enseña que la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. El aborto directo, es decir, el aborto querido como un fin o como un medio, es una práctica criminal gravemente contraria a la ley moral, y lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica CIC en el numeral 2271. Ya hemos visto lo que es la excomunión latae sententiae. El catecismo indica que la Iglesia impone la pena canónica de la excomunión a este crimen contra la vida humana. Una persona que procura un aborto consumado incurre en excomunión latae sententiae. Pueden consultar en el numeral 2272 del Catecismo de la Iglesia Católica, conocido como CIC.
Esto significa que la excomunión no requiere de un decreto formal de la Iglesia, sino que se produce de forma automática por el mismo hecho de cometer la ofensa. Es importante destacar que esta excomunión se aplica bajo las condiciones establecidas por el Código de Derecho Canónico. El objetivo de esta pena no es restringir la misericordia, sino hacer ver la gravedad del delito cometido, el daño irreparable a la vida inocente y a la sociedad en general. La excomunión en el derecho canónico es una pena medicinal que busca que la persona se arrepienta y se reconcilie con la Iglesia. El perdón del pecado del aborto y la remisión de la excomunión se obtienen a través de la confesión sacramental. Durante el jubileo de la misericordia, el Papa extendió a todos los sacerdotes la facultad de absolver de pecado del aborto y de la excomunión. En pocas palabras, la Iglesia Católica considera el aborto como un pecado grave y un delito canónico que puede llevar a la excomunión. Aquí están los puntos clave sobre este tema basados en el Código de Derecho Canónico y en las declaraciones de la Iglesia. Ya sabemos, o que la excomunión latae sententiae. El Código de Derecho Canónico establece que una persona que procure un aborto, si éste se produce, incurre en excomunión latae sententiae. Eso significa que la excomunión es automática por el solo hecho de cometer el delito, sin necesidad de que la autoridad eclesiástica lo declare formalmente. ¿Quiénes incurren en excomunión? La excomunión no solo se aplica a la mujer que aborta, sino también a todas aquellas personas que colaboran de manera indispensable para que se produzca el aborto. Por ejemplo, el médico, las enfermeras o cualquier otra persona cuya ayuda sea vital para el acto. El papel de la conciencia. La excomunión, como pena canónica, requiere que el delito se cometa con plena conciencia y libertad. Si la persona no es consciente de que el acto es un pecado o si actúa bajo coacción, la pena no se aplicaría, aunque el acto sigue siendo considerado un pecado grave. La Iglesia reconoce que el pecado solo acontece en la conciencia y libertad de cada persona. El perdón y la absolución. A pesar de la gravedad del delito y la pena de excomunión, la Iglesia siempre ofrece la posibilidad del arrepentimiento y el perdón. El Papa Francisco extendió a todos los sacerdotes la facultad de absolver del pecado del aborto y levantar la pena de excomunión, facilitando así la reconciliación de las personas con la Iglesia. Anteriormente, solo los obispos o sacerdotes designados tenían esta potestad. En resumen, la postura de la Iglesia Católica es que el aborto es un acto grave que lleva a la excomunión automática para quienes lo practican y colaboran en él. Sin embargo, esta pena no se aplica si la persona no es plenamente consciente o libre en su acción, y siempre existe la posibilidad de obtener el perdón a través del sacramento de la reconciliación, al cual nosotros le llamamos confesión. Bien, esto fue lo que yo investigué a través de la internet. Hice este pequeño resumen. Espero que les sea muy útil para todos. Y obviamente es muy bueno asesorar a los demás. Es mejor que estos temas queden claros y no estar uno por ahí en pecados de omisión. Por mi parte es todo.
Que la Santísima Virgen los proteja, que nuestro Señor Jesucristo obviamente tenga misericordia de cada uno, o sea, desde mí en adelante, que tenga misericordia de todos nosotros. Nos vemos en un próximo video.